Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 35. El hombre más rico del mundo. No se sabía mucho de este hombre, pero incluso entonces, sus hazañas todavía se comentaban en susurros entre aquellos que lo habían conocido. Un hombre serio. Un hombre tímido, demasiado avergonzado para entrenar frente a otros, como si careciera de capacidad. Un hombre que permaneció humilde a pesar de la estatura de su habilidad y capacidad, esforzándose siempre por alcanzar algún tipo de objetivo que no compartía fácilmente mientras regalaba solo una pequeña sonrisa. Fue el rey mercenario y un maestro de la espada reconocido en todo el mundo por su inclusión como héroe en las crónicas de Dungeon Oratoria. Sonido metálico. Fue él quien dirigió las primeras exploraciones de la mazmorra mayoritariamente desconocida que había aparecido en Horario, desafiando varios peligros e incertidumbres para abrir un camino para que otros siguieran. Su bufanda marrón, su armadura ligera y su espada larga plateada quedaron grabadas en las mentes de todos aquellos que lo habían seguido y adorado. Sonido metálico. Albert era un hombre que se preocupaba mucho por su familia, su esposa, un supuesto espíritu cuya raza no era muy conocida en el mundo inferior, siempre estaba a su lado. Era famoso por ser incapaz de decir que no a los deseos de su esposa, hasta el punto de que a menudo era objeto de burlas por parte de sus compañeros de partido. Sonido metálico. Y sin embargo lo más extraño fue, a pesar de toda la fuerza y habilidad de Albert, no se sabía si formaba parte de alguna familia. Más bien, todo lo que había demostrado era el resultado de su propio trabajo y entrenamiento. Algo que estaba más allá de lo que la mayoría de los aventureros y buceadores de mazmorras podrían esperar lograr fácilmente. Pero más que nada, él era. ¡Uy! Un grito resonó, reverberando en el aire mientras el acero chocaba con el acero, la sangre salpicó en arcos horribles mientras Saber y Albert entrelazaban espadas por un breve instante. Y entonces numerosos destellos de acero llenaron rápidamente el campo de batalla, cada uno resonando con gritos espeluznantes de metal chocando. Barra vertical contra barra vertical. Puñalada contra puñalada. La ferocidad y precisión de cada golpe generaban cuchillas de viento que cortaban valles en la distancia. Estaba muy claro para cualquiera que pudiera seguir el ritmo que la esgrima de Saber y Albert se reflejaba mutuamente movimiento a movimiento. Sin embargo, había una diferencia clave. Uno intentaba desesperadamente alcanzar al otro. Albert fue empujado hacia atrás, perdiendo terreno mientras Saber presionaba con su asalto. Demostrando la habilidad de su tocayo, Saber desvió todos los golpes de cualquiera de sus aliados de una manera que Albert no podía esperar emular en su corrupción. Los ojos que una vez fueron cálidos, se habían vuelto vidriosos y feroces, nublados por la neblina verde de la corrupción dracónica. Frente a esos ojos había pupilas tranquilas, firmes. Con el retumbar del trueno, los dos espadachines enfrentaron sus espadas. Gruñendo, Albert intentó forzar su ataque poniendo fuerza en el agarre de su espada larga de plata, pero Saber dobló sus rodillas y cambió su centro de masa. Llevado hacia adelante por el impulso, Saber se hizo a un lado mientras desviaba la fuerza de Albert hacia el suelo antes de cambiar su espada a un agarre de una mano y contraatacar con un sólido golpe en el mentón de Albert. Un crujido repugnante se escuchó cuando Albert se tambaleó hacia atrás sobre rodillas temblorosas, con saliva volando por el aire. Saber no se detuvo y siguió adelante mientras Albert se tambaleaba. Golpeó con el pomo de su espada la cabeza de Albert, la sangre brotó de entre la boca de Albert mientras los dientes se crujían y se hacían añicos. ¡Ar! Albert nunca soltó su espada y cortó horizontalmente, pero Saber estaba preparado. Aquel que se bañó en la sangre de un dragón obtuvo un cuerpo invencible, inmune al acero de la humanidad. Con solo su piel, Saber bloqueó el ataque de Albert mientras saltaban chispas del intercambio. Los jadeos apagados resonaron ante la observación de aquellos que se levantaron con rodillas temblorosas por la onda expansiva anterior. El propio Albert apenas tuvo un momento para ajustar su postura luego de su ataque fallido antes de que el pomo del sable lo golpeara nuevamente. Su cuello se giró bruscamente hacia la izquierda, aturdiendo al enloquecido Albert antes de que Saber continuara barriendo las piernas de Albert debajo de él. Se acabó. Fue el consenso general de todos los que estaban observando.
Saber era una guerrera curtida en la batalla que no dejaba pasar una oportunidad. Saber intentó apuñalar la mano que Albert estaba usando para sostener el fragmento del Santo Grial, pero su espada fue desviada por un pulso de energía mágica que provenía de ella. En lugar de apuñalar el brazo de Albert y cortárselo, su puñalada atravesó el estómago de Albert, clavándolo en el suelo. ¡Arga! Un grito desdichado resonó por todos lados, mientras las propiedades antidragón de la espada de Saber surtían efecto. Fue como si el ácido estuviera carcomiendo la vida, dejándola negra mientras los zarcillos de energía dracónica eran rechazados por el brillo azul emitido por la joya de la espada de Saber. Auge. Saber se preparó mientras más y más energía mágica se liberaba repentinamente del fragmento del Santo Grial en un intento de volarlo. Sin embargo, el dragón Slayer no se dejó vencer fácilmente. Enterrando sus talones en la tierra, Saber rápidamente supuso lo que necesitaba hacer mientras miraba la mirada enloquecida de Albert y luego el fragmento del Santo Grial. Saber no sería capaz de separar a Albert del fragmento del Santo Grial mientras la locura que lo consumía permaneciera consciente. Solo por un momento, tenía que hacer que Albert se desmayara, pero hacerlo sin matarlo directamente no era tan fácil. Entonces que así sea. Saber montó a Albert sujetándolo aún más abajo con una rodilla y comenzó a lanzarle golpes al rostro. Cada golpe era seguido por horribles ruidos de aplastamiento y respiración entrecortada. Ningún humano normal podría atreverse a sobrevivir a ese tipo de paliza, pero Saber era muy consciente de que el mismo cuerpo indestructible bendecido con sangre de dragón fluía a través de Albert hasta cierto punto. No en todo el cuerpo de Albert, sino desde su corazón que hacía que el resto de su cuerpo fuera obstinadamente duradero a pesar de los golpes. Fue difícil de ver, y mucho menos para los demás entender, que Saber no solo estaba tratando de convertir la cabeza de Albert en pulpa. Mezclados con saliva y salpicaduras de sangre, había fragmentos de dientes y un labio arrancado. Cada golpe causaba que el resto del cuerpo de Albert sufriera espasmos mientras aún estaba inmovilizado en el suelo por la espada de Saber. Con los ojos hinchados, Albert todavía estaba consciente y miraba a Saber con furia dracónica. En un intento de blandir su espada plateada contra Saber, Albert intentó levantar los brazos, pero quedó aturdido al instante cuando la intensidad de los golpes se multiplicó por varios. Se formaron grietas que se extendían en espiral a medida que la roca sólida comenzó a hundirse y derrumbarse con Saber y Albert en el centro. Para muchos fue casi demasiado difícil de digerir, pero la mayoría de los que se habían unido al grupo de asalto eran veteranos y élites habilidosas. Habían visto una buena cantidad de horrores y sabían que no debían mirar hacia otro lado en medio de un asalto en el que cualquier cosa podía pasar. Finn, en particular, apretó más fuerte su lanza y respiró profundamente. Finn no tuvo elección. Después de todo. Finn, sujétala. Gritó Rivería, sacudiendo a Finn y poniéndolo en acción mientras notaba la expresión rápidamente cambiante en el rostro de Ice, mientras numerosas emociones parpadeaban en sus ojos. Agr. Lo que esas emociones generaron fue histeria, ansiedad e impulso. Necesito irme, comenzó Ice a tensar sus músculos, el agarre en su espada aumentó mientras sus pupilas se dilataban rápidamente. Ella estaba temblando, su tez palidecía a cada segundo mientras la sangre le subía a la cabeza al ver a las dos personas que venían del maldito dragón negro de un ojo. Finn hizo caer a Ice con su lanza antes de que pudiera lanzarse hacia adelante y luego la agarró por el brazo. No podría sacar su espada ni podría luchar para salir sin romperse nada. Incluso si estuviera lo suficientemente loca como para hacerlo, Finn podría atraparla de nuevo con la misma facilidad. El suelo tembló por otro de los golpes de Saber, revelando la gran fuerza de cada golpe. Y allí estaba de nuevo, el repugnante sonido de huesos rompiéndose. «Suéltame», gritó Ice, ignorando el dolor en sus articulaciones mientras Finn apretaba su agarre y se negaba a escuchar. Los golpes continuaron, la obstinada locura en los ojos de Albert se negaba a desaparecer. Para todos los demás, los gritos cesaron cuando la cara de Albert comenzó a hincharse como un globo. «Él lo está matando». Ice comenzó a llorar, dándole cabezazos a Finn y gritándole en la cara. «Lo está matando». Gritó más fuerte, esperando que alguien más tomara acción. Cierto, estaba Ryder, o Archer, Shiro o incluso Caster.
La desesperación y la esperanza de Ice murieron rápidamente cuando notó que nadie, y mucho menos Ryder y los demás, estaban interfiriendo. No solo porque era peligroso, sino debido al dolor que Black Dragon ya había causado. Estaban vitoreando. Vitoreando, como si el padre de Ice fuera el mismísimo dragón negro. El corazón de Ice se hundió y su estómago se llenó de mariposas al notar la misma mirada en los ojos de Finn. Esa mirada de incomprensión. Ice, tienes que calmarte. Enfatizó Finn, no queriendo lastimar a sus compañeros de familia. Si ella fuera allí ahora, no solo intervendría contra el duelo de Saber, sino que se pondría en grave peligro. No importaba cuán unilateralmente Saber estuviera golpeando a Albert ahora, Finn y muchos otros podían decir que Albert los habría masacrado solo con la habilidad de su esgrima. ¿Qué podría hacer Ice contra eso? Finn nunca había indagado demasiado en las historias de fondo de sus compañeros de familia, por lo que no habría estado al tanto de lo que Ice realmente estaba pasando. Más bien, los únicos que tenían el rostro tan pálido como Ice eran Loki y los otros dioses que estaban cerca, cuando Albert todavía estaba activo como el rey mercenario. Notando que la expresión en el rostro de Ice no había disminuido, sino que continuaba empeorando, Finn apretó la mandíbula en un intento de razonar con ella en lugar de noquearla. Ice, te lo advierto como capitán, enfatizó Finn, apartando la mano de Ice mientras ella buscaba su espada. Antes de que pudiera reaccionar, él le quitó su arma en un intento de mantenerla en su lugar. Retírate. Esa persona vino del Black Drag. Ese es mi padre. Gritó Ice entre lágrimas y ojos inyectados en sangre. Por una fracción de segundo, el agarre de Finn se aflojó ante la revelación, y Ice no desperdició esa oportunidad. Ella corrió, sin espada y sin plan. Ice. Belcranel, que había estado viendo a Ice derrumbarse aturdido, persiguió a su ídolo. Con el suelo agrietado y derrumbado debajo de él, Saber solo pudo suspirar cuando Albert pronto logró liberarse de donde Saber lo había ensartado en el suelo. Sin embargo, Albert se encontraba en un estado lamentable. El exceso de energía mágica del fragmento del Santo Grial era lo único que mantenía a Albert en pie. Pero esa conexión también significaba que la locura que aún se aferraba a Albert seguía ahí. Saber cogió su espada y la sacó del suelo. Albert lo miró fijamente, jadeando mientras se encontraban moretones y laceraciones por todo su cuerpo. Su rostro era el que estaba peor, con moretones y completamente ensangrentado. Si aún no has recuperado el sentido común, debería debilitarlo aún más, murmuró Saber. ¡Uara!, exclamó Albert. Incluso en su locura, la habilidad con la espada que Albert había entrenado para alcanzar la imagen del guerrero en su corazón permaneció en su cuerpo. Pero ese mismo guerrero era el que estaba frente a él. Sin lugar a dudas ni concesiones, Saber era el objetivo que Albert siempre había perseguido. El ataque fue inútil. Antes de que Albert pudiera acercarse, sus rodillas temblorosas y sus vasos sanguíneos rotos lo estaban obstaculizando severamente a pesar de la energía del fragmento del Santo Grial. Uno podría aprovechar todo el poder y la magia del mundo, pero era inútil si el cuerpo estaba roto y no podía utilizarlo. Apuntando con su espada, Saber arrojó su hoja y la atravesó nuevamente en el pecho de Albert. Llevado por el impulso, Albert quedó atrapado en la roca de un acantilado recién creado. Con un zumbido, las cuchillas más pequeñas que estaban colocadas alrededor de la cintura de Saber se cernieron sobre él. Golpeó 3 veces, cada una de las cuales golpeó las extremidades de Albert y las inmovilizó contra la roca. La única extremidad que permaneció a salvo fue la que sostenía el fragmento del Santo Grial, que aún mantenía una barrera de energía mágica a su alrededor. Pronto, Saber entrecerró los ojos mientras observaba los pequeños cambios en la expresión de Albert y la razón que continuaba apareciendo y desapareciendo. Solo un poco más. Saber avanzó más cerca, un paso y luego otro antes de levantar una ceja. Golpe. El sonido de la carne y los huesos chocando contra el acero resonó cuando un puño golpeó la mandíbula de Saber. El ataque apenas lo afectó, solo dejó un pequeño enrojecimiento en su mejilla mientras su mirada seguía la dirección del puño. Primero desde el puño, luego al antebrazo blindado y después al rostro surcado de lágrimas y veneno mordaz. Te mataré. La voz de Ice se quebró por el calor que le llegaba a la cabeza. Te mataré.
Con espada o sin espada, intentó rodear la garganta de Saber con sus manos, cuando se dio cuenta de que golpearlo era completamente ineficaz. Saber detuvo el intento cuando interceptó los brazos de Ice, agarrándolos y luego arrojándola a un lado. Su atención siempre permaneció en Albert. «Deja de lastimarlo», gritó Ice, poniéndose de pie de un salto mientras la suciedad y el polvo cubrían su ropa y su armadura. «Escúchala. No hay necesidad de esto». Bell intentó razonar, corriendo hacia Saber y llamándolo en lugar de atacar. «Lo detuviste. No puede hacer nada más». Corriendo frente a Saber, Bell intentó bloquear su camino. Ice rápidamente se unió a él y conjuró su magia a su alrededor. Saber no tuvo más remedio que mirar a los dos intrusos. Loki suspiró pesadamente a lo lejos mientras las pupilas de Estia se dilataban al ver a Bell en un lugar donde no debería estar. «Hazte a un lado», dijo Saber, mirando más allá de Bell y Ice. Solo Bell se dio cuenta de la acción de Saber. Ice apretó sus manos en puños tan fuertes que le brotó sangre de las palmas. «Me niego». Ice atacó a Saber nuevamente. Sin ningún arma, Ice intentó enfrentarse a Saber, pero una vez más, fue atrapada y arrojada al camino. «Saber». Bell llamó la atención de Saber con ojos sinceros. Era una mirada que ningún héroe podía pasar por alto a la ligera. Inocencia e ingenuidad. Pensaba que lo que hacía era lo correcto. Saber finalmente se detuvo en sus pasos. «¿Ustedes dos entienden lo que están haciendo?», preguntó, dándole tiempo suficiente a Ice para levantarse y bloquearle el paso nuevamente. Ahora solo faltaban unos pocos pasos para que Saber pudiera alcanzar a Albert. Bell y Ice abrieron la boca para responder, pero esta vez Saber no les dio la oportunidad a ninguno de los dos. Solo Bell notó la urgencia en la expresión de Saber. «Hazte a un lado», dijo Saber nuevamente. «Dije que no». Ice clavó los talones en el suelo. «Preferiría morir». Saber ya tuvo suficiente. En un abrir y cerrar de ojos, estaba al lado de Ice y Bell, con sus brazos alrededor de ambos antes de que un rayo verde cayera de las nubes, silenciando todo ruido. «Es peligroso», susurró Saber. El rayo verde no había venido del cielo como muchos habrían asumido, sino de la dirección donde las espadas de Saber tenían a Albert ensartado en su lugar. Un resplandor verde comenzó a brillar sobre el área a medida que el olor a ozono comenzó a impregnarlo con fuerza. No había tiempo. Saber tomó una decisión con una expresión sombría. Empujó a Ice y Bell detrás de él mientras confiaba en que Ryder y los demás minimizarían los daños colaterales. Ice luchó y se resistió con todas sus fuerzas, pero Bell vio que Saber había pasado y miró a Albert, que estaba envuelto en zarcillos de electricidad. La oleada de energía mágica que la acompañó, magnificada por el fragmento del grial en las manos de Albert, solo cargó aún más el área. Los zarcillos se parecían a las raíces de un árbol que se hundían en la tierra antes de que las ramas se extendieran desde allí. Con una declaración, todas las espadas asesinas de dragones clavadas en Albert fueron expulsadas a la vez. «Maldito árbol». El mundo ante los ojos de Bell estaba cubierto completamente de luz verde, calor y energía mágica que se expandían hacia afuera en una ola que lo consumía todo. Lo único que se encontraba frente a él era la espalda de Saber mientras protegía a Bell y Ice solo con su cuerpo. Cuando la luz retrocedió, Albert se quedó jadeante, el radio a su alrededor se quemó y se llenó de cenizas. En contraste con toda la destrucción, un pequeño punto permaneció intacto. El lugar detrás de Saber, cuya armadura había sido arrancada, revelando un pecho con músculos tensos y una marca azul brillante idéntica a la del dragón negro de un ojo. Saber se tambaleó con su energía mágica mientras sentía que partes de su cuerpo sufrían espasmos por la electricidad persistente. «Tetú». Ice abrió mucho los ojos, comprendiendo lo que habría sucedido si Saber no los hubiera protegido. «¿Estás bien?». Bell se protegió la cara de una chispa de electricidad que saltó de Saber y casi lo golpea. «Quedaos atrás». Los dos. Saber no guardaba rencor. Un héroe acepta una carga, no la menosprecia. Ese hombre no está en condiciones de hablar. La energía lo corrompe, lo controla con odio y vileza. «Podemos simplemente cortar ese brazo», tartamudeó Ice, mirando fijamente el fragmento del santo grial que Albert aún sostenía. «No es tan fácil», murmuró Saber antes de agarrar a Ice y Bell por la nuca. «Debo ganarle algo de tiempo para que recupere el control». «¿Tiempo?».
Preguntó él mientras Ice luchaba contra el agarre de Saber. Saber negó con la cabeza. No era el momento de explicar nada. Vete. Con un tirón, Saber arrojó a Bell y Ice lo suficientemente lejos para no involucrarse en lo que sucedería después. Extendiendo una mano hacia su costado, las espadas dispersas de Saber volaron hacia él. Debilitado por otro uso de energía mágica, Saber simplemente se acercó a Albert y lo golpeó una vez más con sus espadas antidragón. Brazo, pierna, hombros, rodillas, cada golpe atravesaba la corrupción. Poco a poco, la luz comenzó a reaparecer en los ojos de Albert hasta que Saber asestó un golpe final que hizo volar a Albert. Al caer al suelo, Albert se detuvo con el cuerpo tendido y la cara mirando al cielo. Rugiendo, Albert, enloquecido, se puso de pie y atacó a Saber por última vez. Ninguna defensa ni mejora podía alterar las debilidades de uno. La expresión de Saber se endureció. Cuando Albert se acercó, la sangre salpicó cuando Saber lo atravesó en el pecho, apenas rozando el corazón. Un jadeo escapó de la boca de Albert, mientras un grito triste de desesperación resonó. ¿Has recuperado el sentido común?, preguntó Saber. La sangre goteó por la boca de Albert, mientras su cuerpo caía flácido y perforaba aún más la espada de Saber hasta la empuñadura. Frente a frente, la expresión de Albert no mostraba ni culpa ni renuencia, más bien alivio. Sí. Asintiendo con la cabeza, Saber sacó su espada del cuerpo de Albert en un solo movimiento rápido, dejando a Albert tambaleándose hacia atrás y ahogándose con la respiración. Las venas negras se extendieron por la mano de Albert desde donde éste aún sostenía el fragmento del Santo Grial. Filtrándose en su antebrazo, los zarcillos negros buscaron alcanzar su núcleo una vez más. Sigue carcomiéndote, dijo Saber, endureciendo la expresión de Albert. Entonces no hay tiempo. Albert escupió sangre y su expresión se suavizó mientras usaba su brazo libre para soltar su espada de plata. Su deber estaba llegando a su fin. Antes de que llegue a mi núcleo, Albert colocó su mano libre sobre su pecho izquierdo, justo cerca de su pectoral. Corazón. El rugido de un dragón sonó cuando Albert comenzó a extraer el corazón de su pecho. A los ojos de todos, el héroe registrado en Dungeon Oratoria prefería arrancarse el corazón a dejarse usar. Posteriormente, Albert colocó el núcleo de su ser en la mano de Saber. Puede que no lo sepas ni lo recuerdes, pero te devuelvo ese favor desinteresado. Albert sonrió a pesar de todo su dolor en el momento en que Saber finalmente asintió. Tomando el núcleo ofrecido en la mano, este desapareció en motas de luz verde antes de ser absorbidos por Saber. Ya veo, dijo Saber antes de cerrar suavemente los ojos y procesar las experiencias y aventuras del chico que otro aspecto de él alguna vez había guardado. De niño a hombre. Y de hombre a héroe del que estar orgulloso. Albert Nosiek, lo has hecho bien. A partir de ahora, Saber y los demás llevarán la carga de los hombros de siempre. El error cometido, la verdad sobre la mazmorra y lo que se esconde debajo. Saber tendría mucho que compartir con el resto, pero esta no era la ocasión. Siek se tambaleó hacia atrás, su cuerpo se rindió porque había perdido su núcleo, el único objeto que lo ataba a la existencia en esta nueva vida e identidad. Sin un medium, el fragmento del Santo Grial que Siek sostenía cayó al suelo con un ruido metálico mientras muchos lo miraban con aprensión. Para Siek fue un alivio. Su cuerpo se tambaleó hacia atrás, pero antes de que Saber pudiera moverse para sostenerlo, alguien más lo hizo en su lugar. Mechones de cabello dorado y un rostro surcado de lágrimas aparecieron en la borrosa visión de Siek. Era el mismo tono de cabello del que Siek se había enamorado, aunque el rostro era diferente pero similar. Siek estiró el cuello y notó que había una pancarta hecha jirones y una mujer muerta aferrándose a ella. Una profunda tristeza se apoderó de él antes de que le quedara claro quién sostenía su cuerpo moribundo. ¿Eres tú, Ice?, preguntó Siek con voz debilitada. Papá, Ice asintió con la cabeza, su mirada demasiado atraída por la mujer que Siek había estado observando. Madre. El cuerpo de la mujer, un espíritu, comenzó a desvanecerse en motas de luz. No. No, por favor no. Ice tragó saliva audiblemente y se le entrecortó la respiración. Has crecido mucho. Siek tosió, su sangre manchó las manos de Ice mientras Bell y Saber observaban en silencio. Caster, tartamudeó Ice. ¿Y dónde está? Está cerca, puede arreglarlo. Puede.
Sieg no estaba seguro de a quién se refería Ice con Caster, pero aún así, negó con la cabeza. Había algo más importante que decir. Mirando fijamente a Ice, Sieg pudo verlo. ¿Puedes prometerme una cosa? Él podía verlo muy bien. Una creciente oscuridad de animosidad y culpa. Sieg levantó una mano temblorosa y acarició la mejilla de su hija. Ice era el milagro entre él y la mujer que amaba. Entonces Sieg miró a Saber y se aseguró de que Ice estuviera prestando atención. No odies a tu tío. Justo en los brazos de Ice, el cuerpo de Sieg se desvaneció en motas de luz dorada que luego se canalizaron hacia Saber, asimilándose con él. La espada plateada de Albert Waldstein cayó al suelo junto a los pies de Ice y el silencio se extendió desde su expresión vacía. Ice sollozó, incapaz de responder. Gracias por leer. Y gracias a mi nuevo mecenas, Víctor 12 y Austin S. Novela web gratuita. El apóstata en la fantasía sombría para aquellos que preguntaron. La novela web está disponible en WebNovel y en la página principal de los usuarios. Dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización se anunciará próximamente. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado predestinado oscuro. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del diario del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z